Hola a todos. En la práctica de hoy veremos cómo se montan los diferentes conectores más utilizados en el ámbito de la ICT, empezando por el cable coaxial T100 utilizado en la distribución de radio y televisión terrestre y frecuencia intermedia. En un extremo montaremos un conector F roscado y en otro extremo un conector CI. En el esquema se muestran además las medidas para el pelado del cable. Después tenemos un cable UTP, en el que podemos ver el código de colores utilizado según la norma T568B. En el lado izquierdo tenemos un conector RJ45 hembra y en el otro lado un RJ45 macho. Este cable se utiliza tanto para la distribución de telefonía fija como la red Ethernet, ambas en la red de interior de usuario. Seguimos con un cable coaxial RG59, usado sobre todo para equipos de medida, CCTV e incluso se puede usar para la distribución de TVA. Aunque aquí montaremos un cable de medida con un conector BNC en un extremo y un trozo de cable paralelo soldado a este, y con pinzas de cocodrilo. Después de eso, veremos cómo se realiza la soldadura de cables de audio, en donde se ve que primero hay que pelar y separar los dos vivos y la malla, después poner una gota de estaño en cada punta y por último juntarlos y soldar ambas partes. Para este apartado utilizaremos un metro de cable coaxial T100 con un conector F macho roscado y un conector CI hembra acodado, además de las respectivas herramientas para el montaje. Un cable UTP con un conector RJ45 macho y un conector RJ45 hembra en el otro extremo. Un cable coaxial RG59 con un conector BNC macho para un extremo y cable paralelo con pinzas de cocodrilo para el otro extremo. Y por último, un cable de audio apantallado, con dos vivos y una malla. Utilizaremos un soldador y estaño para realizar la soldadura en los dos últimos. Para hacer un conector F en el cable coaxial, primero debemos pelar unos 18 milímetros de la cubierta exterior con las cuchillas más separadas del pelacable. A continuación, retiramos la malla y la enrollamos sobre la cubierta exterior en sentido horario. Después, con las cuchillas más estrechas del pelacables, pelamos unos 5 milímetros del dieléctrico y finalmente le roscamos el conector F. Para que quede bien, el dieléctrico tiene que quedar al ras del conector y el vivo debe sobresalir un par de milímetros. Para colocar el conector C en el otro extremo, lo primero será retirar la rosca del conector y meterla en el cable antes de nada. Después, retiramos 15 milímetros de la cubierta y enrollamos la malla en sentido horario sobre el dieléctrico. A continuación, pelamos unos 10 milímetros del dieléctrico y lo introducimos por ese pequeño agujero del conector y apretamos el tornillo. Finalmente, colocamos la otra pieza del conector para cerrarlo y le colocamos la rosca. Para hacer el conector RJ45 macho, lo que yo aconsejo desde la experiencia es pelar unos 3 o 4 centímetros de cable para poder trabajar más cómodamente con los pares. Al retirar el aislante, en este caso cortamos este hilo textil que nos sobra. Después, para separar los pares, utilizo un destornillador plano fino. Hago esto para que si en el caso de que me haya pasado pelando y hubiera cortado un poco de alguno de los hilos, al intentar separarlo se partiría. De esta forma nos evitamos fallos en la certificación. Cuando están todos separados, ya puedo trabajar más cómodamente con ellos y los puedo poner en el orden correspondiente, que en este caso lo haré en el orden de la norma T568B. El orden es blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. Cuando los tengo todos ordenados, para cortarlos a la medida necesaria, utilizo la referencia de mi pulgar, que es aproximadamente 1 centímetro. Con esto ya los dejo a la misma medida para poner el conector. La forma de ponerlo es, con el blanco naranja hacia la izquierda, introducimos el conector con la clema hacia abajo. Y antes de introducirlo del todo, volvemos a comprobar que los hilos no hayan perdido el orden. Al verificar que todo está bien, lo introducimos hasta que los hilos lleguen hasta el final y que la cubierta del cable quede bajo la pinza del conector. Finalmente, con la crimpadora, ponemos el conector en la boca para el RJ45 y lo crimpamos. Vemos como la pinza ha hecho la presa en la cubierta y cómo los pines del conector han hecho contacto con los hilos y se queda todo bien sujeto. Por el otro extremo, repetimos el pelado de la misma forma. Y en este caso, la segunda cubierta negra que se ve es debido a que el cable es un cable de exterior. De la misma forma que antes, separamos los pares, solo que esta vez desde un poco más a la mitad, para respetar el trenzado al máximo a la hora de ponerlo en el conector. Este es un conector doble, yo lo voy a conectar a uno de los dos. Y como se ve, hay dos códigos de color. Para este caso lo pondré en el B, ya que en el otro extremo hemos usado la norma B. Para crimparlo colocamos los hilos entre los pines del conector. Y vamos colocando cada hilo donde corresponde según el orden que nos indica el conector. Y lo crimpamos con la crimpadora de impacto de esta forma. Cuando ya están todos crimpados, se corta el sobrante de los hilos. Para hacer el conector BNC macho, primero metemos el anillo del conector en el cable y entonces, con el pelacables de RG59, lo pelamos ya con la medida necesaria para el conector. A continuación, echamos la malla hacia atrás y colocamos la punta del conector en el vivo. Con la ranura correspondiente crimpamos la punta para que se quede fija en el vivo.
Entonces introducimos el cuerpo del conector hasta que notemos cómo se encaja la punta en el cuerpo. Finalmente ponemos el anillo y crimpamos. En el otro extremo pelamos unos 8 o 10 milímetros de la cubierta y trenzamos la malla. La pantalla metálica la retiramos y pelamos unos 2 milímetros del dieléctrico. A continuación, estañamos la malla para que no quede ningún hilo suelto y colocamos una gota de estaño en la punta del vivo de forma rápida para que nos quede una gota brillante. Después, cogemos unos 10 centímetros de cable paralelo y pelamos unos 2 milímetros en cada extremo. De la misma forma, le aplicamos unas gotas de estaño en cada extremo de forma rápida que quede una bolita brillante. En las pinzas de cocodrilo hay que poner un poco de estaño aquí. Como se ve, hay ya un poco de estaño porque se ha utilizado en la práctica anterior, pero os voy a enseñar cómo se hace. Colocamos la pinza, calentamos la zona con el soldador y aplicamos el estaño. A continuación, primero metemos la funda de la pinza y, como también habíamos puesto estaño en los extremos del cable, tan solo juntamos el cable y la bola de estaño de la pinza, aplicamos un poco de calor y enseguida se funde y se sueldan ambas partes. Después le ponemos la funda y hacemos lo mismo con la otra pinza. Pasamos a soldar los cables al cable coaxial. Para ello, igual que antes, juntamos los extremos y aplicamos un poco de calor para que se funda el estaño y queden soldados. Primero soldamos el vivo y lo encintamos, dejando fuera la malla. Soldamos ahora la malla con el cable negro y terminamos de encintar todo. En el cable de audio, primero pelamos unos 15 milímetros de cable. Después cortamos estas fibras textiles para que no nos molesten. Retiramos la malla que cubre los vivos y la trenzamos. Como los vivos tienen una pequeña cobertura extra, la retiramos para tener los vivos identificados. A continuación, estañamos la malla para que no quede ningún hilo suelto. Después, lo igualamos todo y pelamos 1 milímetro en cada vivo. Igual que antes, le aplicamos un poquito de estaño de forma rápida para que quede una bolita brillante. Finalmente, para soldarlos con otro cable, juntamos dos extremos y aplicamos un poco de calor para que se suelden las bolitas entre sí. En el apartado avanzado de la práctica veremos cómo se realiza una fusión de fibra óptica. En el esquema se detalla de forma muy resumida el procedimiento, en donde se ven las medidas del pelado, después cómo quedan las medidas tras cortar la fibra y el último paso, que sería la fusión. Para este apartado utilizaremos una herramienta para pelar fibra óptica, unos retales de fibra óptica, la cortadora de fibra, un apósito que no deje fibras textiles y alcohol isopropílico para limpiar el núcleo de la fibra, la fusionadora de fibra y funda termorretráctil para proteger la fusión. Primero, para pelar la fibra óptica debemos retirar unos 35 milímetros del recubrimiento primario con la ranura central del pelador. Con esto dejamos al descubierto el núcleo con el buffer, así que con la ranura más pequeña del pelador retiramos el buffer a unos 5 milímetros del recubrimiento primario. Si se aprecia, se ven rebabas del buffer aún, por lo que echamos un poco de alcohol isopropílico en el apósito y limpiamos el núcleo hasta que oigamos este sonido. A continuación, debemos dejar una medida total de 17 milímetros en la porción pelada y con un corte limpio, por lo que colocamos la fibra en la cortadora, dejando el recubrimiento primario justo en el final de la línea métrica que nos marca la cortadora. La colocamos de esta forma y cerramos la pinza para sujetarla. Cerramos la cortadora con la cuchilla abajo y de un golpe seco le pasamos la cuchilla. Dejamos caer lo que hemos cortado en el depósito y retiramos la fibra. Ya tenemos la fibra preparada para colocarla en la fusionadora. Ahora encendemos la fusionadora y, como el diámetro del recubrimiento primario de esta fibra es de 900 micras, debemos colocar unos soportes que trae la fusionadora para la medida de 900 micras. Abrimos la pinza de los soportes y colocamos la fibra de forma que la punta de la fibra quede a 1 milímetro de los electrodos. Entonces cerramos la pinza y repetimos con el otro cable de fibra. Cerramos la tapa y la máquina enfrentará las fibras, a la vez que, mediante las cámaras microscópicas que tiene, verificará si es posible hacer la fusión. En tal caso, mediante un arco eléctrico funde el silicio del núcleo y junta ambas fibras como si de una soldadura se tratase. Tras la fusión, la máquina nos muestra además las pérdidas de la fusión, que en este caso son de 0,01 decibelio. A continuación, retiramos la fusión con cuidado y para terminar, le colocamos la funda termorretráctil, la cual lleva una varilla metálica para evitar que la zona de la fusión se doble en exceso y se parta. Cuando lo tengamos centrado, lo metemos en el horno de la máquina y tras un tiempo nos avisará cuando haya terminado de calentar la funda. Finalmente, lo sacamos y lo colocamos en el soporte que viene con la fusionadora para dejar enfriar la funda. Y hasta aquí la práctica de hoy. Un saludo, amigos.